Nadie lo detendrá. Oh, bendito Dios. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. Dios fluirá. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. En toda nación, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, tu río fluye, llevando vida y bendición. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor. Tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá en toda nación. Al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos amados, a todos los que ya están con nosotros por medio de esta transmisión. Dios los bendiga. Queremos saludarlos en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Dios los bendiga por estar atentos a este tiempo que estamos tomando para compartir, para dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Muy bien, en esta tarde vamos a hablar de la palabra de Dios, y habíamos anunciado que íbamos a compartir el mensaje, el plan de salvación. Es decir, Dios hizo un plan para salvar a la humanidad.
Entonces, para empezar, quiero leer primeramente lo que dice la Biblia en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 6, verso 8, y dice: y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Estos versos del profeta Isaías son unos versos cuando él tuvo una visión, y aunque él fue enviado al pueblo de Israel, este verso lo podemos aplicar también en el momento cuando el Padre necesitaba un voluntario, un Salvador que viniera a rescatar la humanidad. Podemos aplicarlo aquí porque también el mismo Señor Jesucristo se rindió para hacer la voluntad del Padre. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 5: por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Es decir, cuando él vino a la tierra, se preparó un cuerpo. Dios Padre preparó un cuerpo para él, para que viniera a presentar el sacrificio que podía salvarnos a nosotros, la humanidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía Israel, presentando corderos, presentando ofrendas de animales, venía a ser una figura de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y para eso necesitaba un cuerpo que el Padre le preparó. Entonces, lo que estamos hoy viviendo, mi estimado hermano, amigo, oyente, lo que estamos hoy viviendo, o sea, esta salvación de la cual predicamos, enseñamos, hablamos, es una salvación que Dios mismo planificó. Dios hizo un plan de salvación para los seres humanos. Algo que me ha llamado mucho la atención en muchas de las enseñanzas, pero en esta en especial, que he aprendido de mi pastor, son los planes de Dios. Los planes de Dios, por ejemplo, dice, para la humanidad. Pero también hay planes de Dios para cada persona, porque Dios planifica, hace planes para los seres humanos, para sus creaciones. Es decir, digamos que Dios prepara el plan A, plan B o plan C. ¿Por qué? Porque en algún momento cada uno de nosotros tomamos decisiones, y según las decisiones que hayamos tomado, entonces Dios nos pone en alguno de esos planes. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, el propósito de Dios, el plan A, digamos, era que ellos crecieran ahí en el huerto. Y lo más probable es que ellos iban a comer del fruto que Dios les había prohibido en el momento. Pero en el crecimiento que ellos iban a tener, iban a alcanzar la madurez y iban a poder comer de ese fruto. Pero que como comieron antes de tiempo, entonces Dios cortó, digamos, el plan A, o lo detuvo, podemos decir, y los pasó al plan B. La Biblia no habla nada de eso, pero
Pero conforme uno va conociendo la palabra de Dios y va entendiendo la palabra de Dios, entonces se deduce que Dios planifica, hace planes para los seres humanos. Entonces Dios hizo este plan de salvación para todos los seres humanos. Entonces el plan, fíjese, el plan de salvación, mirando el significado de plan, quiere decir propósito, era el propósito de Dios. Este plan de salvación es un propósito de Dios, pero también quiere decir voluntad, es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y plan también quiere decir es un designio, una intención. Uno de los versos que me llama la atención dice, cuando el Señor vino, que Él no vino para condenar, sino para salvar. Es la intención de Dios salvar a la humanidad, salvar los que hoy en día están perdidos por causa del pecado. Ahora, este plan, fíjese, este plan, Dios en algún momento lo planificó para salvar a la humanidad, pero hablando bíblicamente, registrado, escrito, quiero enseñarle que este plan está escrito desde Génesis capítulo 3 verso 15, es decir, desde que Dios echó a Adán y a Eva fuera del huerto, cuando ellos tomaron la decisión de pecar. En Génesis capítulo 3, Dios los expulsó del huerto. Entonces, en el capítulo 3, verso 15, ahí dice el Señor, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Le está hablando a la serpiente, a aquel personaje que engañó a Eva para que comiera del fruto. Entonces le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, es decir, entre la simiente de la serpiente, que realmente representa la maldad o el diablo, y la simiente de la mujer, es decir, Jesús. Fíjese, Jesús tuvo que venir al mundo también por medio de una mujer. Pero en el mundo hay una simiente también que es del enemigo, es decir, del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, esta simiente del diablo es la que se opone a los propósitos de Dios. Entonces, cuando dice que la simiente de la mujer se está refiriendo al Señor Jesucristo, que vendría en algún momento. Ya estaba planificado que iba a venir a nacer a la tierra. Entonces, en la cruz del Calvario, esto, fíjese, porque dice aquí, Él te herirá en la cabeza. Es decir, cuando Jesús vino a cumplir con el deseo del Padre y fue a la cruz del Calvario, Él lo que hizo en la cruz del Calvario es que estaba ganando una gran batalla contra la maldad. ¿Por qué? Porque aquí dice, Él te herirá en la cabeza. El diablo y todos sus aliados estaban cantando victoria. Creían que estaban derrotando al Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba ganando esa batalla. Porque lo que el enemigo hizo solamente, aquí lo dice, tú lo herirás en el carcañal. Es decir, es cierto que fue herido, fue traspasado
pero era a propósito de Dios que Él derramara su sangre. Entonces cuando el Señor fue a la cruz del Calvario para morir ahí, estaba hiriendo en la cabeza a la maldad, al enemigo. ¿Por qué? Porque fue ahí cuando el Señor nos dio la victoria a nosotros también. Por eso es que podemos salvarnos nosotros por el sacrificio de Jesús. Nuestra salvación, por eso le damos siempre toda la gloria y la honra al Señor por nuestra salvación, porque a Él se la debemos. Él ganó esa batalla en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí, Él te dirá en la cabeza, o sea, destruyó la obra del enemigo que el enemigo había trazado, había formado para destruir a la humanidad. Y aunque Él vino y sufrió, padeció, solamente aquí lo describe el Señor como una herida en el carcañal, o sea, una pequeña herida. En cambio, una herida en la cabeza es una herida para muerte, para destrucción. Entonces, aquí se refiere cuando dice acerca de la simiente de la mujer y su simiente, la simiente de la serpiente, o sea, es decir, todos aquellos que están al lado, que se rebelaron contra Dios y se hicieron al lado de la maldad. Y la simiente de la mujer es lo que vendría, a nacer, que era el Señor Jesucristo, el propósito del Señor Jesucristo. Y juntamente ahora nosotros, los que hemos alcanzado esta bendición, entendemos la victoria del Señor. ¿Por qué? Porque Él también nos ha dado esa victoria, la ha compartido con nosotros. Porque su muerte nos llevó a la vida. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Era el precio de nuestra paga, la muerte. Pero como Él pagó en la cruz del Calvario, ahora lo que Él nos comparte es la vida de Él, sin tener que ir a pagar el precio por causa del pecado. Entonces el Señor, fíjese, planificó, hizo un plan de salvación y quedó escrito desde Génesis 3:15. ¿Quién puede planificar? Aquí tengo una pregunta. ¿Quién puede planificar con muchos años de anticipación algo así? Porque aquí, hablando de años, podríamos decir que suena alrededor de 6,000 años cuando Dios habló estas palabras. ¿Quién puede planificar algo así y que se cumpla? Solamente Dios. Es el único que puede decir lo que va a suceder en el futuro. Porque de Él es todo esto. Aquí donde estamos viviendo, Él lo hizo. Él es el creador de todo esto. Entonces, Él planificó esta salvación. Ahora, como Dios planificó esta salvación, fíjese, también la anunció y ese es el primer anuncio. En Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ese es el primer anuncio para la humanidad. Pero Dios lo anunció continuamente. Por ejemplo, si miramos Deuteronomio capítulo 8, verso 51. Aquí Moisés dice, déjenme encontrarlo, porque creo que Deuteronomio no vino. Bueno,
tengo problemas aquí con mi Biblia. Entonces la voy a buscar en este. Si estamos en Deuteronomio capítulo 8. Ya perdí esta cita, pero hay más versos donde le puedo mostrar. Por ejemplo, el Salmo 18:2. Salmo 18:2 habla de la roca. Ahí dice el salmista: el Señor es mi roca y mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Y también si podemos mirar en Primera de Corintios 10:4, ahí Pablo habla de cuando Israel venía por el desierto. Pablo dice ahí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Ahora, aquí en Deuteronomio, se me perdió la cita, pero ahí Moisés habla de la roca. En muchas ocasiones la palabra de Dios, los profetas habla del Señor Jesucristo. No lo habla con el nombre que lo conocemos hoy como de Jesús, Jesucristo, sino que le llama la roca. En otras ocasiones habla del ángel de Jehová, y podemos encontrar muchas citas. Isaías, por ejemplo, anunció el nacimiento de Jesús aproximadamente 700 años antes de nacer. Lo anunció, que nacería de una virgen. Y voy a leerlo mejor para que quede comprobado lo que estamos diciendo. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Aquí está hablando también del Señor Jesucristo. Es decir, todos los profetas lo hablaron, lo anunciaron. Ahora, Pedro dice en 1 de Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, toda la palabra de Dios escrita, habla de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en Génesis pudimos mirar que se anunció la salvación. En muchas ocasiones Moisés habló de la salvación, habló de la roca de salvación. No digamos David en los Salmos, los profetas hablaron de la salvación, y Pedro, aquí por último, 1 Pedro 1:10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Es decir, estos hombres que Dios les dio profecía, que Dios los usó para profetizar, indagaron, dice aquí, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque quedó escrito en lo que ellos hablaron acerca de la salvación de Dios. Cómo Dios planificó la salvación. Ahora, esta salvación dice en Juan, el libro de San Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Todo lo que se anunció todo en la palabra de Dios, en la Biblia, en lo que dice la Biblia, todo lo que se anunció de esta salvación, aquí se vino a cumplir. Cuando el Señor Jesús terminó la obra, fue cuando fue a la cruz del Calvario, fue crucificado, su sangre se derramó. ¿Por qué? Porque eso que hizo el Señor ahí, en ese lugar y en ese momento, estaba entregando su vida, su sangre que nos limpiaría. Es decir, aquí terminó el anuncio. El anuncio se cumplió, porque desde el momento que el Señor murió, entregó su Espíritu, como dice aquí el Juan 19:30, en ese momento comenzó la salvación para todos los seres humanos por medio de Jesucristo. Todo lo que se había dicho antes, lo que querían saber los profetas acerca del Señor, aquí se cumplió. Desde ese momento comenzaron a salvarse hombres y mujeres de todo el mundo por la gracia del Señor Jesús. Porque antes las salvaciones era para Israel y era por medio de la ley, cumpliendo los mandamientos. Entonces este es el plan de Dios hoy en día para todos los seres humanos. Por eso cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, estuvo con los discípulos, con los apóstoles, cuando Él se fue les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Porque ahora la salvación, cualquier persona en cualquier parte del mundo, si cree en el Señor Jesús, puede alcanzar la salvación de Dios. Entonces este es el plan de Dios. Esta salvación se alcanza solamente creyendo por fe, y después viene el accionar, el dar el paso de fe, porque fe no es solamente decir yo tengo fe, no, se tiene que ver frutos. Ahora dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque la salvación, mi estimado que me escuchas, la salvación es solamente por fe, no hay que pagar ningún precio. Pero la fe, escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios. Por eso es que compartimos estas enseñanzas, para que aquellos que nos van a escuchar o que nos están escuchando crean a lo que dice la Biblia, crean a lo que dice la palabra de Dios. Esto que está escrito aquí en la Biblia es la palabra de Dios, es la escritura de parte de Dios, que usó a hombres, pero era el deseo de Dios, es el consejo de Dios para la humanidad. Entonces
lo primero que se necesita es creer, pero creer en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para entrar en el plan de salvación, porque mi estimado amigo que me escuchas, este es el plan de Dios, es el único plan que existe. La salvación viene por medio de Jesucristo. Todo el que quiera ir al cielo, todo el que quiera alcanzar la vida eterna, necesitas a Jesucristo para ir al cielo, para alcanzar la vida de Dios. Es el único plan que existe, el único plan verdadero. Entonces, para alcanzar la salvación necesitas creer en este plan que Dios trazó para que entres al plan de la salvación de Dios y alcances estas bendiciones. Entonces, hay pasos que hay que dar para poder entrar en este plan de salvación, porque no, le decía que no solamente es decir creer, sino que es creer y accionar. Es decir, si verdaderamente crees en lo que dice la palabra de Dios, ahora tu siguiente paso es accionar. Entonces, estos libros que hemos estado anunciando son folletos donde viene el libro a los Romanos. Y este libro me gusta porque tiene una clara explicación donde podemos entender fácilmente lo que debemos hacer para entrar en el plan de la salvación de Dios. Entonces, lo primero es aceptar la palabra de Dios, aceptar lo que la Biblia dice. Por eso todos los que nos hemos convertido al Evangelio, nuestra primera necesidad que tenemos es conocer lo que dice la Biblia, conocer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que necesitas, mi estimado, si tú no conoces al Señor Jesucristo, es creer, aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que quedó escrito para nosotros. Entonces, cuando creemos en lo que dice la Biblia, dice Pablo en el libro de los Romanos 10, verso 8, ¿mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. ¿Por qué? Porque cuando se predica, cuando se le habla a alguien de lo que dice la Biblia, ahí es cuando va a brotar la fe. Ahí es cuando va a salir la fe de tu corazón si crees en Jesucristo. Porque, como dice Pablo aquí, esta es la palabra de fe. Porque cuando a uno le hablan de lo que dice la Biblia, de Jesucristo el Salvador, entonces es cuando creemos. Pero necesitamos permitirle a alguien que nos hable de la palabra de Dios, que nos muestre cómo es que Dios salva, cómo es que Dios rescata al ser humano. Porque no es suficiente solamente decir creer, yo creo en Dios y ya, no es suficiente. Primero es creer en la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, y creer con respecto a lo que dice de Jesús, el Salvador. Dice Romanos capítulo 10, verso 17, luego la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Es decir, tenemos que permitirle a alguien que nos hable para poder oír. Porque cuando oímos, esa palabra llega a nuestro corazón. Entonces, eso es lo primero en este plan de salvación, oír. Por eso, permítele a alguien que te hable de la palabra de Dios. No les cierres las puertas, la de tu casa o la de tu corazón, siempre y cuando sean creyentes, evangélicos, nacidos de nuevo, que crean en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque también hay muchas sectas predicando herejías. Ahora, la otra cosa que tenemos que entender y aceptar es que Pablo, fíjese, aquí en el libro de los Romanos habla del problema del ser humano. Y es un problema realmente muy serio, muy grave, que va a tener consecuencias terribles si uno no se detiene en el caminar que lleva y se pone a meditar por un momento. ¿Por qué? Porque Pablo dice aquí en el capítulo 3 de Romanos, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no quiere ir al cielo? Todos realmente queremos conocer a Dios personalmente, queremos ir al cielo. Pero aquí dice Pablo que por haber pecado, toda la humanidad, mi estimado, todos los que ya pasaron por esta tierra, los que estamos hoy viviendo y los que no han nacido pero que van a nacer en algún momento, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Entonces este pecado nos destituye, nos excluye. No podemos ir al cielo, no podemos alcanzar la gloria de Dios con el pecado. Pero Dios, en su misericordia, fíjese, su misericordia y el amor por la humanidad, por la creación, por esta creación del ser humano, entonces Dios planificó, hizo este plan para que nos volviéramos a Dios. Es decir, ¿cuál es la condición del ser humano? ¿Cuál es la condición de los hombres y mujeres hoy en día? La condición es de condenación. Condenación por causa del pecado. No hay nadie que no haya pecado. Todos hemos pecado, somos pecadores. El único que nació aquí en la tierra fue el Señor Jesucristo, que nunca pecó, pero era porque Él venía con el propósito de hacer la voluntad de Dios y rescatarnos, porque todos somos pecadores. Entonces, cuando Dios miró que ninguno de nosotros podemos alcanzar la gloria de Dios, entonces dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el pecado nos llevó a la muerte espiritual, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el regalo de Dios es la vida eterna. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Jesucristo es, por eso nuestro tema siempre acerca de la salvación es el Señor Jesús. Porque no podemos presentar a alguien más como el Salvador. El único es el Señor Jesús. Ahora dice Romanos capítulo 6, verso 12, no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, mire, el ser humano es pecador por la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Y todos los años que el Señor nos permitió vivir sin Cristo, lo que hicimos fue pecar continuamente, pecar. Mire, tan así es que muchas personas viven del pecado. ¿De dónde sacan su salario? Del pecado. Por ejemplo, una prostituta, ¿de dónde saca su salario? Del pecado, porque se prostituye. Entonces para poder salir de la vida de pecado, Pablo dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién nos puede sacar de la vida que llevamos? El Señor Jesucristo. Por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vencer las tentaciones del pecado y podamos vivir una vida de santidad. No a la perfección todavía, porque todavía estamos en este cuerpo de bajeza, pero podemos pelear con las armas que el Señor nos dejó contra el pecado. Entonces, sabiendo, mi estimado, ahora que el plan de Dios es salvarnos, entonces sabiendo que todos somos pecadores, entonces esto quiere decir que el pecado que hemos hecho ofendió al Señor. El pecado nos divorció de Dios, porque Adán y Eva estaban en comunión con Dios en el huerto. Sin embargo, cuando el pecado entró, el pecado nos aparta de Dios. Pero Dios en su misericordia quiere que nos volvamos a Él. Entonces, ¿qué es lo que el ser humano ha hecho? Ha ofendido a su Creador. Ha desobedecido, lo ha deshonrado con la desobediencia. Entonces, lo que nos toca hacer enseguida es arrepentirnos, pedirle perdón, reconocer que por causa del pecado, por haber seguido el pecado, nos apartamos de Él y lo ofendimos. Cada pecado es una ofensa para Dios, porque en Dios no hay pecado, Dios es santo. Y es lo que Él quiere, que nosotros seamos santos. Entonces cuando pecamos, lo que hicimos fue que ofendimos a Dios. Entonces, el arrepentimiento, el pedirle perdón a Dios, es darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Es decir, todo lo que practicamos como pecado lo estamos rechazando al volvernos a Dios. Entonces el arrepentimiento viene a ser, venimos a darle la espalda al pecado. Es como decir, ya no queremos más nada con el pecado, me vuelvo a Dios. Entonces lo que necesitamos es pedirle perdón al Señor, porque es la ofensa, el pecado es la ofensa para Dios. Por eso es que ningún pecador se puede acercar a Dios sin pedirle perdón primero. El que puede acercarse a Dios es aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido que es pecador y le da la espalda al pecado y se vuelve a Dios, porque cuando el hombre pecó le dio la espalda a Dios.
para seguir el pecado. Ahora lo que tenemos que hacer es darle la espalda al pecado y volvernos a Dios. Eso es arrepentimiento. Dice Pablo en Romanos 2:4: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Por qué? Porque lo más preciado, mi estimado, lo más grande, lo que tiene más valor aquí en la tierra es lo que ha hecho el Señor Jesucristo: pagar por la vida de los seres humanos, pagar el precio del pecado en la cruz del Calvario. Por eso el que no se vuelve a Dios, lo que está haciendo es menospreciando esta riqueza. ¿O acaso el ser humano no ha buscado la vida siempre? Siempre busca alargar sus días, extender sus días en la tierra, porque es lo más hermoso que hemos experimentado. Entonces, cuando alguien está a punto de fallecer, de morir, busca de alguna manera extender sus vidas, sus días. Pues hoy te tengo una buena noticia: no solamente Dios te quiere dar unos días o unos años, Dios te quiere dar la vida eterna. Por eso dice Pablo aquí: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, es decir, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es la vida eterna. Es el tiempo para alcanzar esa misericordia y no menospreciar el regalo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario al no querer creer en Él. Dice la Biblia que esta salvación es completamente gratis para todos los que creemos. Dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, este plan de salvación que el Señor planificó y lo anunció en toda la palabra de Dios, consiste en reconocer que somos pecadores, pedirle perdón al Señor, volvernos a Él y dejar de vivir como estamos viviendo, bajo el mando, bajo la dirección del pecado. Entonces, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, está aprovechando la oportunidad que Dios da. ¿Cuál es el siguiente paso después de reconocer que somos pecadores? Entonces, el siguiente paso es entregarle nuestra vida al Señor. Entonces, Pablo habla aquí en el libro a los Romanos, en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús. Porque el que cree, mi estimado, el que cree en el Señor Jesús, tiene que evidenciarse, tiene que mirarse si de veras ha creído. Entonces, Pablo dice aquí que hay que hacerlo en una confesión voluntariamente. Entonces dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, ahí está la fe, mire. ¿Por qué? Porque ha creído en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, es decir, que Cristo Jesús vino para pagar el precio por el pecado, como muriendo en la cruz del Calvario. Entonces Dios Padre lo levantó entre los muertos. Si crees eso, entonces dice la Biblia, serás salvo, porque con el corazón se cree. Ahí está la otra vez la fe para justicia, mas con la boca
se hace confesión para salvación. Entonces, ¿por qué Pablo dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús? Lo que está diciendo que si creemos y lo confesamos voluntariamente, le decimos al Señor: Señor, soy pecador, perdóname, entra a mi corazón, entonces viene la misericordia de Dios para salvarnos. Entonces este es el plan de Dios que planificó para los seres humanos. Ahora yo tengo una pregunta para usted. Hemos estado haciendo estos estudios con preguntas que yo hago y yo mismo contesto aquí, pero ahora yo le voy a dejar la respuesta a usted ahí donde está. Allí responda usted en su corazón. Y la pregunta es: ¿dónde quedan los demás dioses que hemos tenido? Porque mire, todos, la mayoría, bueno, no puedo decir todos, pero la mayoría de los creyentes, de los evangélicos, de los que nos hemos convertido al Señor Jesús, la mayoría hemos sido católicos, donde teníamos no solamente un Dios, sino que 2, 3, todos los que cabían en nuestro corazón, les dimos la oportunidad de que vivieran en nuestra vida. A ellos les servíamos. Pero en la Biblia, ¿dónde quedan los demás dioses que hemos tenido? Porque si Dios los hubiera tenido en cuenta, los encontráramos en la palabra de Dios. Pero al único que señala la palabra de Dios es al Señor Jesucristo como el único Salvador. Por ejemplo, aquellos que creen que Pedro es la roca, ¿dónde habla la Biblia del Antiguo Testamento de Pedro? Si cuando se refiere a la roca se refiere al Señor Jesucristo. Cuando David habla en los salmos de la roca de salvación, se refiere al Señor Jesucristo, no se refiere a Pedro. Entonces, ¿por qué algunos creen que Pedro es la roca? El Señor lo señaló en muchas ocasiones. Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera Timoteo 2:5 dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y Pedro mismo reconoció y lo habló, y quedó escrito en la palabra en Hechos 4:12. Él mismo lo dijo: no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces, el único plan que hay para salvarnos bíblicamente es por medio de Jesucristo. Entonces, si Dios, mire, Dios, el que hizo todo esto y el que planificó la salvación, nos habla que Jesús es el único Salvador, es porque es el único Salvador. No necesitamos más personajes en nuestra vida, sino solamente al Señor Jesucristo. Por eso es que cuando nos convertimos al Evangelio, dice, todos los que nos hemos convertido al Evangelio, no pudimos vivir más con los dioses que teníamos. Todos nos hemos deshecho esos dioses, nos deshicimos de ellos, tuvimos que tirarlos,
porque nos dimos cuenta que la palabra de Dios solamente señala al Señor Jesucristo. No pretendo con esta enseñanza que usted saque a sus dioses de su casa, pero sí enseñarle la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, y marcándole que el único Salvador es el Señor Jesucristo. Si usted le da la oportunidad al Señor, realmente no le está dando la oportunidad al Señor. Usted mismo se la está dando a usted. Está abriéndole su corazón. Dios no necesita salvación. Él es Dios. Los que necesitamos salvación somos nosotros. Nosotros los hombres pecadores. Nosotros sí necesitamos salvación. ¿Cómo se alcanza la salvación? Reconociendo que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos al Señor. ¿Cómo? Pidiéndole perdón, así como lo dice en Romanos capítulo 10, verso 9, confesando con nuestra boca al Señor Jesús y creyendo en nuestro corazón que Dios Padre levantó entre los muertos al Señor Jesús. Si lo confesamos y creyendo en nuestro corazón, dice la Biblia que alcanzamos la salvación. Así que yo quiero orar solamente por aquellos que quieran entregarle su vida a Jesús, que quieran darle la espalda ahora al pecado y volverse a Dios. Si un día el engañador nos hizo darle la espalda a nuestro Creador, nos hizo darle la espalda al Señor, hoy, mi estimado amigo, tienes la oportunidad de darle la espalda al pecado y volverte a tu Creador, volverte al Señor. ¿Cómo? Confesándolo como tu Señor y Salvador. Yo quiero orar solamente por ti, para que le entregues tu vida, tu corazón al Señor. ¿Cómo? Diciéndole así: Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que me he apartado, que me he desviado de todos tus caminos, pero hoy te pido perdón, misericordia, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Yo he creído en ti, he creído que Dios Padre te levantó de entre los muertos. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida y ven a mi corazón para que hagas morada, para que vivas, Señor, en mí y de esa manera yo pueda apartarme del pecado. Gracias por salvarme. Padre, en el nombre de Jesús, ahora oramos, Señor, por todos aquellos que han de mirar esta enseñanza, los que la miraron, Señor. Ten misericordia, haz la obra del nuevo nacimiento, Señor, para que aquellos hombres y mujeres puedan alcanzar esta vida que estamos viviendo hoy nosotros, hoy en día, Señor, porque es una vida gloriosa, es la vida que queríamos, que buscábamos, pero que la encontramos cuando te rendimos nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Solamente quiero anunciarle, mi estimado hermano, amigo, que la próxima enseñanza vamos a estar hablando del bautismo en agua, porque el Señor Jesús dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, ahí dice la Biblia, Marcos capítulo 16, verso 16, el que cree y se bautice será salvo. Y vamos a estar compartiendo una enseñanza acerca de la salvación, como cuando uno se bautiza en agua. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no
mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. Mi melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción.